Estamos al aire, pará. Primero quiero decirle que estamos poniendo la mañana en camino y que estamos, segundo, escuchando a Walter Bordoni. Tercero, que está con la boca llena Camilo López, nuestro invitado, porque está probando también el budín de limón que nos mandó Cristina, la mamá de Diego, desde Quebracho, Paysandú. Camilo, buen día, bienvenido. ¿Y cómo está ese budín, primero, para arrancar? Este budín es un atentado violento al pudor. La verdad que está buenísimo y me agarraron justamente. La verdad, Alejandro, siento que sos como una especie de Mirta Legrand de la radio uruguaya, que cuando vamos a arrancar y yo estoy poniendo un mendrugo de budín en la boca, es decir, arrancamos. Bueno, gracias, Alejandro, por este momento. Suerte. ¿Vos decís? Bueno. Y como dice Mirta, ¿no? Bueno. Te veo un poquito mejor que en varios sentidos. Vos sabés que es algo a discutir, ¿no? Mirá que bueno, esa mujer puede generar sorpresas. Sí, absolutamente. Absolutamente. Bueno, lo cierto es que estamos con el querido Camilo López, al que, bueno, hacía un rato ya que no... Bueno, hemos conversado acerca de Brasil, me parece que en un par de oportunidades en esta emergencia sanitaria, pero acá presencialmente ya hacía rato que no venías, ¿no? No, estaba guardado y hoy salí especialmente para la mañana en camino. Bueno, ¿cómo estás llevando, ya que hace rato que no nos ves, contanos desde la perspectiva del trabajo, de la investigación y de la docencia, cómo venís procesando esta nueva normalidad? Bueno, la nueva normalidad como eufemismo me parece un poco problemático, ¿no? No, en realidad te lo dije medio de gusto. Sí, no, a ver, obviamente eso. Trabajando en investigación más o menos en la misma lógica de siempre, creo que lo que vale la pena contarle a quienes nos escuchan es el esfuerzo de trabajo y de compromiso con la enseñanza que tiene la Universidad de la República, que implica adaptar cursos a un formato virtual y a tratar de llegar y de mantener las clases en ese formato, que implica un esfuerzo didáctico, pedagógico, de enseñanza muy, muy importante, y que es realmente un trabajo muy, muy, muy complejo de hacer. No es que uno pasa lo que iba a enseñar en un formato presencial a un formato virtual de forma automática y calcada, ¿no? Hay que buscar otras cosas, hay que pensar también las condiciones en las que está el estudiantado, buscar distintas formas. Yo que sé, uno da clases sincrónicas, graba videos, pone tareas, hace cosas. No sabemos quienes están del otro lado, si tienen acceso a internet constante, si tienen sobrecargas de cuidados, en qué condiciones están en términos laborales, el acceso a muchas cosas. Hay que pensar como... yo trato de no romantizar esta cosa de quédate en casa siempre y pensar que del otro lado pueden haber condiciones más complejas, ¿no? No sé si es demasiado personal, y si lo es, entonces usa la opción 1, el relato súper corto, pero vos tenías previsto para estos meses un estudio, desarrollarte desde la perspectiva del estudio, del crecimiento como profesional en Europa, ¿no? Sí, tenía una invitación en la Universidad Complutense de Madrid para trabajar esto mismo que veníamos a conversar hoy, de estas nuevas derechas. Estamos estudiando las nuevas derechas y su relación con lo internacional. A mí me interesan los asuntos internacionales y es un poco la discusión sobre ya acá hemos hablado muchas veces de Bolsonaro, pero Bolsonaro tiene amigos, entre comillas, ¿no? Es de la familia de los Trump, es de la familia de los Brexiters británicos, de Orbán en Hungría, de alguna forma de Erdogan en Turquía, de Matteo Salvini en Italia, de los radicales de derecha de Vox en España. Y bueno, que de alguna forma en esa familia entra nuestro cabildo abierto, ¿no? Ajá. Bueno, imagino que hoy vamos a terminar más o menos por ahí en algún momento. Hoy de mañana incluso alguien especuló o especulábamos juntos acerca de si en esa recorrida global podríamos visualizar o encontrar algunos rasgos que nos pudiesen identificar a Cabildo Abierto allí. Imagínate, y entonces en estos meses, además de escribir y estudiar lo que iba a estudiar estando en España, también di mucha clase. Bien. Pero igualmente es un disfrute, porque a mí me gusta muchísimo dar clase y es una cosa que me genera... Pero las clases siempre son en línea, ¿verdad? Siempre son en línea, claro.
estamos hablando clases con muchos estudiantes que por lo general, cuando hay dudas o preguntas más puntuales que no se animan a hacer en clase, te esperan al final, y uno despacha entre que se va a las 12 y 12:20 y 25 en la salida del salón, ¿no? Por ejemplo, un curso yo va de 10 a 12 los martes. Ajá. El asunto es que, claro, ahora esos que se quedaban, mandan mails. Y esos mails hay que contestarlos, y hay que contestarlos con referencias bibliográficas, con links para poder descargar, con explicaciones, con cosas, y lleva mucho más tiempo atender a un estudiante como merece, pero es de otra forma, ¿no? Pero además me imagino, acá estoy, lo estoy diciendo al golpe del balde, me imagino que del mismo modo que en las clases presenciales debe haber un tipo de alumno que se siente cómodo levantando la mano y formulando su pregunta y desarrollando su verba, ¿no? Del mismo modo está el que ahora está a sus anchas, porque se siente más cómodo dejándolo por escrito, ¿verdad? Entonces, ahora siente que esta es la forma. Y que además, toda pregunta merece una respuesta acorde. Entonces, lleva tiempo. Claro. Lleva tiempo. O sea, y además, también hay como un cierto delay. A mí cuando un estudiante me pregunta por algo que yo no tengo del todo claro, o le digo, bueno, déjame que yo esta semana voy a buscar y voy a mirar y vamos a... Y claro, eso es como una labor con menos tiempo de respuesta, ¿no? También, yo qué sé, hoy me fui con 70 correos en una casilla y 60 en otro de cosas que tengo que contestar y no he podido todavía, claro, ¿no? Claro. Además creo que tenemos como una especie de recarga de la virtualidad. Nos pusimos excesivamente virtuales. Creo que nos comunicamos más ahora que cuando nos veíamos presencialmente. Bueno, esas son lecturas que también de la mirada, digamos, que nos puede dar la antropología, la sociología, ni hablar, incluso la psicología, nos puede ayudar, ¿no? Es decir, hay gente que se siente más cómoda así. Sí, yo la verdad que como no tengo ni idea de esas disciplinas, me mantengo al margen. Sí soy un docente que como te decía, la viene piloteando en ese contexto. Y también este contexto pandémico nos lleva a tener como una perspectiva de observar en esta coyuntura otros países, ¿no? Y en ese contexto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechas antiglobalistas? Mirá, tenemos un fenómeno interesante que surge por allá a partir de la crisis del 2008, o que en realidad a partir de la crisis del 2008 se hace más visible. Estoy hablando de la crisis financiera bursátil sí. que llega a América Latina unos años después con el... ¿no? O sea, los países desarrollados entran en una crisis financiera que tiene que ver también con transformaciones en la economía. ¿Cuáles son esas transformaciones en la economía? Le decimos a los que nos escuchan. Bueno, durante esta pandemia usted pedía una hamburguesa si era el privilegiado que podía estar en su casa, y venía una persona en Rappi, venía en conjunto de aplicaciones con una mochila pedaleando. Usted puede interpretar que esa persona que llega es un emprendedor. Yo tiendo a pensar de que es un trabajador precarizado de una economía digital de plataforma donde cobra 2 mangos por traerle su hamburguesa a contrarreloj. Y hay como una precarización, una transformación en los vínculos laborales, en la economía, que impactan en la sociedad, que tiene que ver con la deslocalización de las empresas, ¿no? Imagínate un hombre blanco, poco instruido, que vive en Detroit y armaba autos, y ahora esa armadora está en China, está en otro lugar. Y que se empieza a sentir como perdedor de ese proceso globalizante, ¿no? La globalización que a unos le da confort, a mí me precariza el trabajo, a mí me hace perder el trabajo, o aquel que cree que los valores cosmopolitas, ¿no? Entre los que está la diversidad sexual, la diversidad étnica, las migraciones, son cosas que me agreden. Bueno, esos son los candidatos a votantes de estas derechas, ¿no? ¿Qué diferencia tienen? Que de alguna forma reaccionan con una mirada del mundo, de ese mundo global, globalizado, interconectado, cosmopolita, ¿no? Para ser todavía más explícito, ¿no? Cuando se discute la sujeción de Uruguay a los tratados internacionales, por ejemplo, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la capacidad de la Comisión de Derechos Humanos de opinar sobre los procesos uruguayos, ¿no?
de emitir expresiones sobre eso, y uno escucha en el Parlamento, en el Senado Nacional, la expresión estos cipayos, genuflexos, apátridas, lo que está viendo es la expresión uruguaya de esa derecha antiglobalista, que considera que las organizaciones, las instituciones internacionales son las que destruyen la tradición, que destruyen los valores nacionales, que se meten en nuestra soberanía. Pero son también aquellos que van a discutir UPM, ¿no? Como el capital transnacional. Y son aquellos que van a decir que la ideología de género es promovida desde los grandes magnates, y que van a hablar que atrás de eso está Soros y que está Bill Gates, ¿no? Y aparece esa idea del marxismo cultural, como uno puede encontrar en Brasil, donde uno dice, pero ¿cómo Soros, que es un gran magnate capitalista, puede estar en el marxismo cultural? Bueno, se construyen, estas nuevas derechas tienen la capacidad de construir discursos que generan estos muñecos de paja llenos de contradicciones también, ¿no? Ahora, el antiglobalismo es como un clivaje, es una diferencia entre las derechas. Uno puede decir, bueno, hay derechas globalistas, y sí, las derechas globalistas son las del Foro de Davos, ¿no? Macron es una derecha globalista, ¿no? Macri era una derecha globalista. Michel Temer en Brasil era una derecha globalista. Peña Nieto en México, una derecha globalista. La derecha antiglobalista es la que reacciona contra el afuera, ¿no? La que dice America First, la que dice a lo Trump, primero América. La que quiere maximizar la idea de la soberanía nacional, de lo nacional vinculado a la tradición. Ahora, ¿en qué primero? Es un bicho interesantísimo. Lo que se me ocurre cuando te escucho a vos y a otros que han hablado sobre el tema, yo recuerdo que hace ya creo que 3 años atrás, me parece, me tenés que ayudar, la UCIP, la organización de Uruguaya de Ciencia Política, políticos que vos integrás, organizó un congreso. Y recuerdo que la idea consigna de ese congreso, lo podría buscar acá, pero a memoria creo que tenía que ver con el malestar con las democracias, algo así era la consigna, ¿no? Y recuerdo que muchos de ustedes se oficiaron de generosos productores periodísticos de este programa y me hicieron enlaces con distintos cientistas políticos, colegas de ustedes, que visitaron este programa. Entonces vinieron de Estados Unidos, vinieron de España, vinieron de Chile y algunos más. Y recuerdo que escuchándolos a ellos, como te escucho ahora a ti, nada de lo que está dicho en esos discursos es enteramente novedoso. Quiero decir, este tipo de cosas siempre se han dicho en una o en otra dirección, con más o menos fruición, y hasta ahora hago la pregunta que intenta ser molesta, incluso por otros protagonistas. Porque cuando hablamos de derecha antiglobal y alguno de sus relatos antiglobal, a mí me recuerda mucho a posturas que en todo caso eran más parecidas a las posturas históricamente de izquierda, en cuanto a los proteccionismos, en cuanto al riesgo que la invasión de productos extranjeros pudiera dejarnos sin mano de obra a nosotros, en cuanto a esa mirada nacionalista que incluso incluía a la burguesía nacional como elemento fundamental de la liberación nacional, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Quiero decir, porque ahora que vos me decís lo que dice Manini, que vienen estos de la Corte Interamericana a decirnos que está mal procesar a alguien por violación de derechos humanos, ¿no? Porque en definitiva es eso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando el juez Baltasar Garzón le pidió al gobierno de Inglaterra que apresara a Pinochet por delitos de lesa humanidad, yo recuerdo que muchas voces desde acá, recuerdo una en particular, la de José Mujica, diciendo: ¿qué hacen estos metiéndose en asuntos nuestros? A Pinochet lo tienen que juzgar los chilenos, que vienen acá unos ingleses con pelucones. Y no sé. Supongo que lo recordás. Vos sos muy joven, a lo mejor no lo recordás. No, por supuesto que sí. Además no te olvides que soy profesor de historia, entonces tengo el vicio del pasado. Entonces, hay cosas que yo digo, veo algunas conexiones. Desmenucemos esto. Dale. Entonces,
primero arranquemos por el final, que es Mujica. Mujica tiene una matriz de pensamiento en el fondo que abreva en el herrerismo, en muchas cosas. O sea, cuando Mujica dice, se queja de los empleados públicos, en el fondo tiene la mirada antiballista en términos de visión del Estado que hereda de su trayectoria herrerista. Todos somos fruto de una trayectoria histórica, ¿no? De dónde nacimos, de con quiénes nos criamos. Somos hijos de nuestros padres, tanto como de nuestro tiempo. Marx, por citar a alguien, para comenzar en eso, Marx tiene en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, un libro maravilloso, una frase que dice, en un momento que hablando de la tradición, dice, las generaciones de los muertos exprimen con sus manos la cabeza, los cerebros de los vivos, ¿no? Y cada vez que los vivos quieren, que los nuevos quieren transformar la realidad, levantan las banderas de los viejos como forma de teñir sus transformaciones en los viejos fantasmas del pasado. La tradición pesa, ¿no? El pasado importa. Y Mujica es eso. Tiene esa visión que en el fondo es también herrerista en términos de, no nos olvidemos que hay un componente del pensamiento blanco herrerista que por realista, por idea de contraposición, de evitar la injerencia estadounidense, la injerencia de las potencias, tiene una visión entre comillas antiimperialista. El antiimperialismo puede ser de derecha, puede ser de izquierda, ¿no? El antiimperialismo no es una noción necesariamente asociada a un lugar o al otro. Esto nos podría llevarnos a desviar qué pensaría Herrera hoy de que Uruguay haya apoyado al candidato de Trump en el BID, ¿no? Esto podría ser otra lindísima discusión. Pero desmenucemos esto. Esto no tiene nada de nuevo, decías vos al principio. Voy a volver a esto de Herrera y de Mujica. Al final. 3 cositas. Hablemos de conservadurismo, hablemos de antiimperialismo y hablemos de lo nacional popular, que está en estas derechas. Vos decís, no tienen de nuevo. Sí, el asunto es que para decir qué es nuevo hay que definir qué es viejo, ¿no? Y hay que empezar a hacer una definición de qué aparece nuevo y qué aparece viejo en esto. Obvio, si yo me pongo a ver, me olvidara y dijera, no existe el mundo y quiero ver la historia de la derecha uruguaya, entonces voy a leer a Martín C. Martínez, voy a leer a José Irureta Goyena, ¿no? Voy a leer a los liberales conservadores, al liberalismo conservador de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y sí, uno va a encontrar un montón de elementos vinculados a la defensa de la tradición, a la defensa de la familia, de los valores patrióticos en sentido telúrico, de la idea de la nación, ¿no? Presente no solamente en el herrerismo, presente en el terrismo, presentes en el riverismo colorado de Pedro Manini Ríos, ¿no? Uno va a encontrar eso presente. Lo que pasa es que hay una transformación, me parece, hay una resignificación de cuáles son los enemigos, ¿no? Por ejemplo, el 30 de julio del 16 es la elección que pierde el vallismo para la Convención Nacional Constituyente. Es la primera derrota en una elección libre, competitiva que tiene el gobierno. Y el gobierno pierde y acepta que perdió, ¿no? Es un mojón en nuestra democracia. Y ahí si uno ve los diarios de la época, si uno ve los diarios de la época, ¿no? Imagínate si habrá cambiado. Imagínate, la elección del 10, la izquierda tuvo en el Uruguay, los socialistas tuvieron 910 votos, 902 en Montevideo y 8 en todo el interior. Y 100 años después logró mayorías absolutas en la elección. Se habrá cambiado el Uruguay en 100 años, ¿no? En términos políticos. Lo que te decía es, antes de la elección del colegiado, antes de la elección del 16, de la constituyente del 16, perdón, aparecían, vote contra el colegiado, vote contra el inquietismo vallista, ¿no? José Irureta Goyena, que fue el creador de los códigos que hasta hace poco teníamos judiciales, que surgen de la época de la dictadura terrista, Irureta Goyena, un conservador de pura cepa. El propio Real de Azúa, un escritor uruguayo famoso, lo califica y dice, es nuestro Bossuet laico de las clases altas rurales, ¿no? Es nuestro gran pensador laico del conservadurismo para los sectores altos rurales. Irureta cuando vos lees cosas de Irureta en la década del 10 y del 20 hablando de los menores y la criminalidad, y pensás que desde el diario de ayer. Claro. Y lo escuchás hablar sobre la tradición, la religión, y vos decís, ¡pah! Lo nacional, y esto parece ayer. Lo que pasa es que aquí hay una transformación del discurso donde los peligros son otros. Donde, por ejemplo, capaz que aparece menos el comunismo y lo foráneo, claro, y aparece mucho más la idea de la ideología de género. Claro. ¿No? O sea, cambia una noción, no cambia la idea de la idea de confrontación política. Te diría que tiene una raíz schmittiana, de quien fue luego uno de los principales teóricos conservadores
Carl Schmitt, hay una idea de contraposición del amigo y el enemigo, de nosotros somos y tenemos ellos que nos quieren disgregar nuestra tradición. Identidad, alteridad. Alteridad, ¿no? el nosotros y el ellos. El asunto es, como te decía, creo que hay una novedad en cuáles son los fantasmas y después hay una novedad en las formas en que eso se hacen. Por ejemplo, esto se pelea en las redes sociales también. Claro. Esto se pelea en un espacio virtual, esto tiene que ver con discursos interconectados. Y una cosa que me parece interesante es que este tipo de movimientos conservadores, tradicionalistas, de derechas soberanistas, nacionalistas y antiglobalistas, quieren cambiar el orden global. ¿Ah? O sea, no es que no quieren el sistema interamericano, no es que no quieren Naciones Unidas, es que quieren que cambie. Porque cuando el Brasil de Bolsonaro vota con Arabia Saudita, vota con Israel y vota con Estados Unidos y vota con Hungría, que se saque de una resolución de Naciones Unidas aspectos vinculados a la salud, a la educación sexual, a la salud sexual y reproductiva, a la protección de mujeres en conflictos, es porque está luchando, entre comillas, contra la ideología de género. Están cambiando el sistema. Te estoy diciendo. Arabia Saudita, te di un ejemplo que es en temas Israel, de salud global. Uno puede decir, pero ¿y cómo estos países convergen? ¿No? ¿Cómo convergen en acciones? Yo lo que te digo es, me parece que acá el enemigo, entre comillas, se transforma y hay una visión de transformación del orden global. Hay como una especie de momentos de crisis de legitimidad de las élites internacionales, de esta visión de lo internacional, y estos actores lo quieren cambiar. ¿Ah? Después vamos a ver lo de que vos decías, lo del nacionalismo económico. Yo creo que el principal campo de batalla no es la economía, sino es el campo el campo político, ¿no? O sea, cuando vos discutís, por ejemplo, en términos de salud global, ¿tá? ¿Cómo entendemos la salud? ¿Dónde están los derechos de las mujeres? En ese pan. Ahí convergen un conjunto de países que discuten y que tienen que ver con fondos que van a través de organismos multilaterales, de financiamiento de temas de salud. O sea, se empieza a transformar el sistema lentamente. Lo que creo que hay que entender que estas derechas no son solamente estos, entre comillas, que algunos pueden decir, son medio locos. Creo que cambiaron el enemigo, en esto son nuevas, cambian a quien se oponen y cambian las estrategias de oposición y tienen una articulación conectada. No en vano, el jefe de campaña de Trump, que luego fue asesor de estratega de Trump, Steve Bannon deja su cargo en el gobierno estadounidense y pasa a ser un asesor constante de estas nuevas derechas por toda Europa. Empieza a haber una coordinación política de esos discursos. Es el mismo que va a apoyar también a los brasileños de Bolsonaro. Me comentaba un colega brasileño, escuchaba un colega brasileño en una intervención que contaba que Felipe Martins, que era uno de los asesores políticos de Bolsonaro en temas internacionales, cuando van a reunirse con Trump y entra Trump a la sala, Felipe Martins se pone a llorar cuando entra Trump. Y le preguntan por qué llora y le dice, lo que pasa es que para mí este hombre es Napoleón. ¿Ah? O sea, uno puede empezar a pensar de que hay una especie de nuevo internacionalismo, así como puede haber un antiimperialismo de derecha, que históricamente lo hubo, hay un internacionalismo reaccionario en una agenda para transformar aspectos globales. Ahora, desde que nos impactan a nosotros, que no son cosas entelequias, que después tienen que ver con la institucionalidad global que condiciona la acción uruguaya. En todo caso, esas expresiones de carácter, esas expresiones, esos pensamientos, esas ideas que adquieren una dimensión política y una dimensión en democracias competitivas política electoral, empiezan a adquirir votos, ¿no es cierto? Sí. Gente que va detrás de eso. Y va detrás de eso, ¿por qué? Por razones que pueden encontrarse Son los desencantados que te decía, los que perdieron, los que se sienten perdedores, porque perdieron trabajo, porque se sienten precarizados, pero también los que sienten que hay otros a los que les dan y a mí no me dan. Y yo soy el ciudadano de bien al que no me dan. Y soy al que... ¿Y por qué por qué yo no puedo decir? ¿Por qué no puedo usar mi libre expresión? Me están coartando mi libre expresión con esta cosa de lo políticamente correcto. A mis hijos no los tocan. Es todo eso. Es la reacción. Es la reacción frente a una agenda que sienten parte de una visión cosmopolita que podrán conceptualizarla o no. O sea,
lo decía Molière en el Burgués Gentilhombre, ¿no? Los hombres hablan en prosa sin saberlo. Claro. Bueno, esta gente no es que agarró y dijo, bueno, yo me voy a configurar, me voy a instalar el ser un tipo de derecha antiglobalista. No, el tipo es lo que piensa. Uno después lo pone en ese cuadro. ¿No? Entonces, aquella persona que tiene una mirada bajo la etiqueta de provida, ¿no? Y empieza a decir, no, pero acá hay un conjunto de ONGs financiadas por el capital transnacional para promover la disgregación de la familia. Bueno, ahí tenés una manera antiglobalista de ver el asunto, ¿no? Logran agarrar a los perdedores materiales, a los autopercibidos perdedores y a los insatisfechos. Vos imaginate que parte del auge del crecimiento de estas nuevas derechas, no solamente en términos de que ganen el gobierno, sino de que sean una expresión electoral relevante. En Chile son el 8% del electorado y han presionado a Piñera a correrse a la derecha en algunos temas de agenda, por ejemplo. Son fruto de un ciclo electoral que, si vos miras 2017, 2019, no hay giro a la derecha o giro a la izquierda. Lo que hay es derrota del gobierno. Los gobiernos no son reelectos. Hay una insatisfacción de expectativas que tiene que ver con una economía que se desaceleró en la región, que tiene que ver con expectativas frustradas, ¿no? Con inclusión a partir del consumo que tuvimos durante un tiempo planteada, y con cosas que se van frenando, insatisfacciones, agendas, la securitización, esta idea de insatisfacción donde permite la emergencia, o sea, que aparezcan actores que pesquen entre ese electorado, ¿no? Y ahí viene el último punto, que en realidad me salté lo del antiimperialismo, que es la discusión nuevamente de lo nacional y lo popular. Que vos me decías, bueno, esta cosa de qué es lo nacional, de qué es lo popular. Bueno, estas nuevas derechas tienen la capacidad de pescar en un sentido popular, incluso te diría hasta populista, de vincularse. Entre otras cosas porque tienen un discurso antiélite. Somos nosotros los verdaderos representantes del pueblo. De un pueblo que después es homogéneo, que no es diverso, ¿no? Pero hay una construcción mítica del pueblo. Es una construcción imaginaria que se construye a partir de un discurso del nosotros y el ellos, y profundamente antielitista. Ahí es donde vos también vas a encontrar tintes nacionalistas y relecturas de la nación. ¿De qué es la nación? ¿Quiénes son los apátridas? ¿Quiénes son los cipayos? ¿Quiénes son los genuflexos? Y vos podés tener movimientos de apelación nacional y popular de derecha o de izquierda. Hay un conjunto de literatura, no quiero aburrirlos con la teoría, pero hay un conjunto de gente que dice, bueno, hay ideologías fuertes e ideologías débiles, ¿no? Como que se superponen en capas. La ideología fuerte es, por ejemplo, izquierda y derecha. Y la ideología más débil es este tinte populista no populista. ¿Ah? O sea, que pueden convivir sin mayores problemas. O sea, hay apelaciones a lo popular, que hace Trump, que hace Vox en España, que hace Bolsonaro en Brasil. La relectura del artiguismo de Cabildo Abierto. Como una visión. Hay una apelación a ciertos sectores populares que representan lo nacional, que representan un conjunto de tradiciones. Esto también hay que pensarlo en términos de disputa del campo cultural, del campo de los significados. Sí, claro. No sé, ¿lo popular es el carnaval o es la patria gaucha? Popular es todo eso, con sus contradicciones, con sus visiones. Bueno, se encuentran distintas personas con distintos intereses, distintas preferencias, distintas visiones. Yo creo que eso es algo que está pasando, que quizá yo lo esté sobredimensionando como un asunto, pero me parece uno de los movimientos políticos más interesantes. Y te lo dejo como pregunta para que... Perdón que he sido muy desorganizado hoy, tiendo a ser más prolijo. Lo puedas desarrollar luego de la tanda. ¿En qué medida? Porque alguien podría decir, bueno, esta es una manifestación bienvenida del libre ejercicio de las ideas, de la expresión de ellas y de su, digamos, correlato político, ¿verdad? Distintas opciones en unas democracias
liberales con distintas opciones que van desde miradas del centro, bien a la izquierda o bien a la derecha, con miradas más progresistas, con miradas conservadoras, hasta reaccionarias, ¿verdad? Y alguien podría decir, bueno, pero al contrario, no solo no es una mala noticia, sino que es una buena noticia que arriba de la mesa estén ofrecidas todas las opciones, ¿no es cierto? Desde la perspectiva del avance civilizatorio, en cuanto a que había cosas que ingenuamente habíamos pensado que ya no se retrocedía, por ejemplo, la importancia de la democracia, el derecho de todos, incluso de las minorías, algunos dicen, y más aún por ser minorías, ¿verdad? Desde ese lugar, la no reivindicación, hay aspectos que a mí me parecen bastante novedosos que últimamente están surgiendo, y es una reivindicación, o por lo menos, yo le llamo así, una especie de mimoseo con los años de la dictadura. Un joven diputado de Cabildo Abierto le preguntaron sobre la dictadura y dijo dos cosas que desde la perspectiva política, y si sos representante nacional, yo pensé que ya nunca más iban a escuchar en Uruguay. Dijo una, bueno, yo soy muy joven porque yo en aquella época no había nacido. Ese mismo diputado seguramente reivindica cosas de Artigas, ¿no? Sí, y claro. no se le ocurre decir que no había nacido, ¿no es cierto? Y la otra cosa que agregó es, bueno, cuando pienso en la dictadura tengo un sabor agridulce. ¿Cuál sería el costado dulce de la dictadura, no? Cuando esos asuntos, yo pensé que el Uruguay ya no iba para atrás desde esa mirada, ¿no es cierto? Y cuando hablo de Uruguay es porque hay expresión en Uruguay, pero la hay en otras naciones, en otros países, incluso para cosas vinculadas con la Segunda Guerra, con el nazismo, con cosas vinculadas al derecho de las minorías. Estados Unidos con el problema que está teniendo con los negros, ¿verdad? Es decir, ¿cómo? ¿De vuelta vamos a discutir aquello? Luego de la pausa, ¿sí? Estamos con Camilo López. Estamos con Camilo López poniendo la mañana en camino. Con Camilo López ya se viene Susana Mangana, ya se viene Anabela Balduino. Camilo, ¿cómo estás de la Torre? Bien, bastante bien. Es que el budín hay que comerlo de paz. No fue el budín. Fue una discusión que tuvimos recién que me generó. Ustedes no saben, pero es mucho más suculento lo que discutimos en las pausas. Lo que no saben es que seguiste una trayectoria intensa de vínculo igual con el budín, ¿no? Sí, el budín y yo ya tenemos una relación estable. Yo te lo dejaba planteado antes de la tanda. Pensé que me dejabas el budín para llevármelo luego de partir. Mira, a juzgar cómo viene la cosa, creo que antes no hay que termine, final. no va a haber, exacto, no va a haber nada que llevar. Camilo, entonces, ¿no se supone que había cosas, estoy jugando un poco, ¿no? Que la humanidad, por lo menos la humanidad más vinculada a lo que podríamos llamar la occidentalidad, lo digo sin presunción, pero tampoco sin culpa. ¿Ya no teníamos como aceptado que de acá no íbamos para atrás? Bueno, a ver, eso es un homenaje que le acabas de hacer a Sarmiento y a los positivistas, y la idea de que el progreso es una línea que uno avanza y no tiene retrocesos. Pero vamos a evitar esa discusión filosófica, vamos a ir a una cosa más. Pero pará, y me vas a entender en esto, vos que sos subrayadamente más joven que yo. Gracias, no es solo un homenaje a esa mirada positivista y optimista. Es también una mirada que es hija de su tiempo. Yo nací en el 65, yo tengo 55 años y me peleo con cualquiera que ose decir, de mi edad, todo tiempo pasado fue mejor. No, ¿de qué me hablas? Si nosotros nacimos en dictadura. Carnavales eran los de antes. ¿Verdad? Quiero decir, mi propia trayectoria histórica del Uruguay habla de que nuevos problemas, ni hablar, problemas que aún no hemos resuelto, ni hablar, pero un avance ascendente a propósito de la evolución humana. Esa es la mirada conservadora, por naturaleza. El asunto es que estos conservadores de hoy... ¿Cuál? La de todo pasado fue mejor, ¿no? Sí. A ver, todos somos conservadores en algo, ¿no? Eso hay que asumirlo. Por supuesto. ¿No? Yo me asumo públicamente un conservador en términos carnavaleros, ¿no? Eso, por ejemplo, ojo, tengo grandes desviaciones por murgas jóvenes que hoy tienen 20 años de trayectoria, así que no son tan jóvenes, pero todos somos conservadores en algo. ¿Por qué estos tipos, voy a decir, bueno, por qué este tipo de partidos, este tipo de movimientos
tienen estas miradas nostálgicas, ¿no? Que decías vos, por decirles de una manera. Primero porque son iliberales, porque desconfían y empiezan a socavar cosas que para nosotros son consensos generales, de izquierdas y de derechas, democráticas. La Unión Europea tiene una dictadura hoy, que es Hungría. Uh-huh. En este año Hungría terminó de transformarse en un sistema iliberal. Cuando Bolsonaro... Sistema, subrayar la palabra, iliberal. Iliberal, ¿no? O sea, se empiezan a eliminar garantías, se empiezan a desmontar algunos controles republicanos de balances entre poderes, ¿no? Cuando el ministro jefe de Seguridad Institucional del gobierno de Bolsonaro, el general Heleno, frente a un requerimiento del Supremo Tribunal Federal, o sea, del principal organismo del Poder Judicial brasileño, le pide el celular al presidente Bolsonaro y sale el ministro y dice, esto es un atentado contra la seguridad nacional, son muestras iliberales, ¿no? Los ataques al Parlamento, los ataques de legitimidad hacia los gobernadores, o sea, hay un camino iliberal y hay una simpatía profunda, como vos decías, un mimoseo con lo autoritario. Y claro que hay un mimoseo con lo autoritario, porque hay una reivindicación de la autoridad, de que el orden tradicional se construye con autoridad. No hay que olvidarse, Jair Bolsonaro dedica el voto contra Dilma Rousseff reivindicando la memoria del coronel Brillante Ustra, que fue el torturador de Dilma Rousseff. Dice, por la inocencia de nuestros niños en las salas de clase, ¿no? Víctimas de alguna forma de la ideología de género, lo que fuera, por el ejército de Caxias, Marqués de Caxias es una figura clave en el ejército brasileño, y por la memoria del coronel Brillante Ustra, el pavor de Dilma Rousseff. Así señala el voto. Entonces, hay un conjunto de miradas, por ejemplo, Kast en Chile, que te decía 8% de derecha a la derecha de la UDI, a la derecha de RN, a la derecha de la coalición de derechas que está gobernando en Chile, reivindica abiertamente el pinochetismo. O sea, está levantando ese porcentaje de votos pinochetistas que reivindican la autoridad y que reivindican ese discurso existe. Yo tengo un amigo antropólogo brasileño que estudia los rumores, se dedica a estudiar rumores, cómo crecen y se diseminan rumores. Bien. Y estudia a los conservadores brasileños, ¿no? Y él me decía, bueno, lo que pasa es que las familias tradicionales paulistas de mucho dinero decían estas cosas en la mesa después de terminar de comer. Claro. Hoy tienen Twitter, claro, ¿no? Claro. Hoy tienen Twitter y uno ve y escucha esto que está presente. Y bueno, hay un mimoseo autoritario con el pasado, con las dictaduras, hay una reivindicación de estas visiones en Europa, en América Latina, hay una noción de vuelta a la tradición, a la comunidad. ¿Tiene una cosa, como decías, bueno, parecida al conservadurismo de otros tiempos? Sí, lo tiene, pero tiene novedades. Primera novedad es que esto ocurre como fruto de un cambio y una transformación global, que es este cambio económico, social, asociado con las transformaciones del capitalismo, la financiarización del capital, la crisis económica, los cambios sociales, la economía digitalizada, que genera una crisis en las élites. Gobernaron, por ejemplo, en América Latina, gobernaron las izquierdas progresistas, socialdemócratas o nacional populares, depende del lugar. Después vinieron las derechas liberales. Después vino Macri y no arregló esto, después vino Temer y no lo arregló, y bueno, y llegó Bolsonaro, ¿no? Es el momento de los insatisfechos. El problema es que estos insatisfechos son iliberales, coquetean con el autoritarismo. El asunto es qué hacer con estos partidos. ¿Qué hacer con estos partidos? Bueno, yo soy hincha, pero a ver, aquí, todo lo que viene aquí, a ver, Robert Cox, que es un brillante autor canadiense de teoría crítica de las relaciones internacionales, decía, ninguna teoría es neutra, dicho de esta forma, decía él. Toda teoría es para alguien y con algún motivo, ¿no? Entonces, sí, está bien. Toda teoría es para alguien y con algún motivo. Todo lo que yo dije antes aplica a esta frase, pero en particular ahora me alejo de lo teórico y hablo desde mis preferencias, desde el deber ser, que no le deben interesar a nadie, pero la pregunta tuya venía por ahí del qué hacer. Y yo soy medio hincha del cordón sanitario. Creo que es costoso incluir este tipo de partidos en las coaliciones de gobierno. Primero, es terrible cuando gobiernan. Miremos Brasil, miremos Hungría.
Y es terrible incluirlos en las coaliciones de gobierno, porque la política implica negociar, implica ceder, y creo que tienen porciones de poder sobre cuestiones que son complicadas, ¿no? Tiendo a pensar de que son. Lo que pasa es que creo que el problema es su componente iliberal. Como vos me decías antes de la pausa, pero bueno, no está bueno que todas las ideas y todo. Yo creo que hay límites, que debemos pensar cuáles son los límites de lo posible y de lo deseable en términos de. Yo creo que no es viable que existan discursos de odio. Que no es viable que existan discursos, o sea, no es bueno para la democracia. De vuelta, acá estoy desde una cuestión del deber ser y de lo normativo, de lo que yo creo que. No puede ser creo que no es bueno para el sistema que existan discursos que hagan un uso de la historia que, por ejemplo, esté reñido con un respeto en términos de derechos humanos. O sea, eso no está bien. No es sano a la política. La política es una forma institucional de dirimir conflictos, ¿no? Sobre preferencias que tenemos distintas, sobre desigualdades presentes. Tiene cosas perfectibles. Bueno, es nuestra forma de dirimir las cosas. Pero me parece que hay cuestiones que estos nuevos actores, que estos actores que vienen, que tienen una... Esto es como... Hay cambios globales que le dan la posibilidad de emerger y de reescribirse a tendencias tradicionales conservadoras que están en las sociedades, ¿no? Esto es un poco de pasado, un poco de presente, un poco de lo local y un poco de lo internacional lo que genera esto, ¿no? Pero me parece que tienen un componente de posicionamiento político contrario a elementos liberales, democráticos, que son complicados, ¿no? Hay quienes piensan que sistemas de partidos fuertes, y bueno, en Uruguay tradicionalmente los actores conservadores se han canalizado adentro de los partidos, ¿no? De los partidos uruguayos. No hemos tenido un partido conservador exitoso desarrollándose per se. Bueno, esa es otra posible explicación de que los partidos tradicionales, que antes estaban tan cómodos con ese catch-all casi perfecto, como decía Valle, ¿no? Con buenos punteros izquierdos, con buenos punteros derechos y con buenos nueves, ¿no? Una delantera casi perfecta. La aparición de un solo candidato los obligó a correrse demasiado al centro, ¿no? Ahí hay una lectura desde las reglas electorales, desde cómo la competencia se pauta y cómo condiciona el juego de los actores. Y también hay lecturas que tienen que ver con la trayectoria histórica, ¿no? De vuelta, cuando uno mira, estamos transitando el Uruguay, ¿no? Cuando uno mira la derecha uruguaya, muchos de los componentes que cuenta hoy en Cabildo Abierto, por ejemplo, los encuentra en la trayectoria de la derecha uruguaya de Nardone, del ruralismo, lo encuentra. Uno cierra los ojos y hace la genealogía de Pedro Manini, que era el gran que construye Tu colega Felipe Monestier, que está estudiando esos temas, vino hace poco acá. Maravillosamente. Justamente para ver esa trazabilidad histórica, ¿no? Nadie en Uruguay tiene en clave comparada con Argentina, con Chile, como tiene Felipe estudiado este asunto. No, y ahora con especial hincapié en lo político y lo rural, ¿no? Exactamente. Esto es parte de totalmente. Ustedes piensen que Domingo Bordaberry, padre de Juan María Bordaberry, abuelo de Pedro Bordaberry, está en este ADN. La construcción de la federación rural en este contexto, los intereses corporativos rurales, conservadores. A ver, basta recordar la obra de Barrani Nahum. Escriben una historia del vallismo que se llama Valle, los estancieros y el Imperio Británico, ¿no? Claro. Que era, diría, bueno, ¿qué era Satán para alguien que no creía en Dios como Valle? ¿Qué era Satán? Bueno, ¿qué era el mal? Bueno, el mal era un estanciero blanco católico, ¿no? Que representaba todo lo que contra lo que Valle quería luchar y que además era tradicionalista, ¿no? O sea, hay una derecha uruguaya que tiene esa perspectiva. Hoy esa derecha uruguaya tiene un representante que está fuera de los partidos fundacionales,
tiene una capacidad de vinculación en clave nacional y en clave popular, con una relectura de lo nacional, con una vinculación con lo popular y con ciertos segmentos de la población muy importante, recoge elementos de su tradición y creo que forma parte de una mirada global. Como le decía lo de Molière, o sea, sin la necesidad de asumirlo, forma parte de ese asunto. Mi sensación es que la incorporación de un partido de este tipo en una coalición de gobierno, teniendo ministros, además los ministerios que tiene, y teniendo un peso en el gabinete, no solamente en la primera y en la segunda línea del gabinete, y en términos de votos en el Parlamento, y a la vista está de algunas decisiones políticas que se han tomado en los últimos tiempos, y de juegos políticos que uno puede ver en el Parlamento, a mí a ver, de vuelta, esta es una visión normativa. Mi sensación es que la incorporación de este tipo de partidos es costoso, ¿no? Y yo creo que no podemos tener lecturas tibias y de medias tintas cuando no se juzga el terrorismo de Estado. O cuando no se... pero cuando no lo hace Manini y cuando no lo hace... yo tampoco estoy de acuerdo, y esta es una visión... desde el deber ser y de lo que Camilo López piensa, no hay ninguna teoría atrás de esto. Me preguntaste, sí, estamos en esta conversa en una cosa de qué me parece a mí. Tampoco me parece bien cuando un líder de izquierda diga que no está bien tener a los viejitos en el juzgado. Yo creo que no. Claro. Creo que la justicia es la justicia y este país necesita saber la verdad, tener memoria, saber la verdad y hacer justicia. Y sobre eso... pero es una cuestión de lo que yo creo. Bueno, ¿no? O sea, no es para no decirte que no es que en este tema es con Manini. Este es un tema... Sí. ¿no? Bueno, desde terrorismo de Estado es terrorismo de Estado. Punto. Las cuestiones de derechos humanos son cuestiones de derechos humanos. Son intrínsecas y necesarias discutirlas y conocerlas y trabajarlas y fortalecerlas en relación a nuestra democracia, ¿no? Entonces, cuando yo miro otros países y veo lo que pasó con derechas de estas características, me preocupo por el Uruguay. El Uruguay tendrá un sistema de partidos. Yo hace tiempo escribí en una contratapa de Brecha este mismo argumento. Yo tiendo a pensar de que hay un riesgo. Yo no sé si nuestra sana partidocracia uruguaya, nuestro sano sistema de partidos tan fuerte, va a moderar, a encasillar, a llevar este tipo de actores a una cosa. También es cierto que históricamente grupos parecidos a adentro de los partidos vivieron y estuvieron. También, también hay que ser bueno, pero sopesado. Me tomo una libertad académica. El cordón sanitario oficiaba de ese modo, quizás. En el marco de los partidos, algo así como que vas hasta cierto punto, ¿no? Sí. No, obviamente no lo estudié, lo digo como posible. Sí. Esta idea de que ¿Te acuerdas de la salida de la dictadura, los claramente nostálgicos del tiempo que abandonábamos? Me parece que, bueno, presionados por la historia, presionados además por la comunidad internacional, que ya nadie avalaba dictaduras, también eso juega. Y yo creo que decían, bueno, votemos a Pacheco entre el Partido Colorado y por lo menos damos nuestra señal, pero nos quedamos ahí, ¿no? Sí. Algo de ese tipo, me parece. Lo que pasa es que el problema es cuando estos actores tienen poder y están en los gobiernos, y te pasa como en Brasil, que el día del recuerdo del golpe de Estado del 64, la orden del día que le llega al ejército brasileño de parte del alto mando del ejército y del ministerio, es recordando la revolución del 64, o es recordando este movimiento de reconstrucción nacional, o es diciendo que el proceso iniciado en el 64 fue muy importante para la construcción del Brasil. O sea, ojo con esas cosas. Bueno, recordemos que en nuestro sistema político, dentro de Cabildo Abierto, hay voces que a la dictadura no le llaman dictadura, ¿no? El caso del papá de la ministra, del suegro del senador Manini, ¿no? Es decir, cuando creo que fue en Canal 12, alguien dijo la dictadura y dice, vos le llamarás dictadura, yo no le llamo dictadura. Claro, esos son los mínimos que me parece que no. Ahí es donde te digo que la discusión y el juego político tiene que tener ciertos puntos sobre los que no... Porque ahí ya no podemos poner arriba de la mesa las opciones. Miren que estoy reflexionando no exclusivamente sobre el caso Cabildo. Estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Polonia, estoy pensando en Hungría, estoy pensando en Turquía. O sea, creo que el problema es cuando estos discursos, estas prácticas iliberales empiezan a horadar la democracia.
¿no? O sea, empieza como a desgradarse esto, ¿no? La calidad de la discusión, la relación entre las instituciones, son estos riesgos. Me parece que hay que tomárselos en serio. Ojalá yo me equivoque. Y ojalá yo sea el exagerado, que algunos colegas y profes a quienes yo quiero un montón y que son una referencia para mí, alguno me ha dicho, no, me parece que tenés que mirar la historia y ver que esto ha pasado, y capaz que lo estás como sobreinterpretando, o tu manera de mirarlo desde lo internacional te hace pensar de que se parece mucho más a esto que ves afuera, que en Uruguay tiene una característica propia. Puede ser, ¿no? No vemos la realidad, la vemos a partir de teoría, y eso es un poco el aporte que tratamos de hacer cuando venimos acá. Tratar de hablar sobre cosas que están cotidianas, pero ponernos unos lentes sin aburrir con teoría, pero tratar de, con esos lentes, desgranar un poco esa realidad y ayudar a entender y entender colectivamente y construir esto, que es un diálogo en el que aprendemos juntos, ¿no? Profe, gracias Camilo, gracias por el tiempo. Y gracias a vos y arriba los que escuchan, ¿no? Nos reencontramos más temprano que tarde y te ganaste el budín. No, igual lo voy a dejar ese pedazo porque me siento que vine y terminé con un capital de la mañana en camino. ¿Se lo envuelvo para llevar, señor? No, está bien, muchas gracias. El doctor en Ciencia Política, investigador y docente Camilo López nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.